La vida en nuestro planeta tardó unos 2.000 millones de años para evolucionar de seres unicelulares al Homo sapiens, que apareció hace unos 200.000 años. Un proceso de evolución genética extremadamente lento y largo. Sin embargo, en los últimos 200 años el cambio en nuestras vidas como consecuencia del proceso de industrialización ha sido dramático y vertiginoso. ¿Cuál es el impacto en nosotros y cómo podemos adaptarnos exitosamente a ese nuevo y cambiante mundo? Hola, soy Miguel. Bienvenidos a nuestro canal Ideas para Evolucionar. En su libro Una guía para cazadores recolectores del siglo XXI, Heather Heying y Brett Weinstein, ambos biólogos evolucionistas, analizan desde un punto de vista evolucionista el impacto del mundo moderno en múltiples áreas de nuestras vidas. Sin más demoras, vamos al resumen de este interesante libro. ¿Somos los seres humanos algo más que los animales? La respuesta obvia es sí, pero ¿por qué? Todos los animales se especializan para sobrevivir en un determinado medio ambiente. Se vuelven cada vez más rápidos, más fuertes o más grandes, desarrollando para ello las características fisiológicas o habilidades específicas necesarias para ese ambiente. Pero los seres humanos hemos aprendido el arte de dominar todos los medioambientes. No hay parte del planeta que no hayamos ya conquistado. Es decir, hemos adquirido la habilidad de cambiar de especialización rápidamente. Podemos decir que una de las primeras y mejores herramientas que inventó el ser humano es la fogata. ¿Por qué? Porque no solo es ella la que nos mantenía calientes, que ahuyentaba a los depredadores, que permitía mejorar la nutrición que obteníamos de los alimentos y moldear materiales, en fin, sino que porque en la fogata se crea el espacio social que propicia el intercambio de ideas, lo que permitió que distintos individuos especializados formasen un grupo con habilidades múltiples. Esto hace que el grupo se convierta en mucho más que la simple suma de sus individuos. La cultura, entendida desde el punto de vista evolutivo, es la aplicación de la conciencia del grupo para encontrar soluciones. En general, cuando los tiempos son buenos, la cultura no cambia o tiende a no cambiar. Así que el grupo conserva la tradición. Por otro lado, cuando los tiempos son difíciles, el grupo tiene que considerar nuevas opciones, o mejor dicho, o dicho de otra manera, se vuelve más liberal en su forma de ser y pensar. Es decir, que podemos decir que la cultura se adapta de una manera parecida a la genética, donde la opción más exitosa prevalece. El Homo sapiens ha habitado este planeta durante los últimos 100 a 200.000 años. Sin embargo, el Homo sapiens no salió de la nada, sino que evolucionó de una o más especies anteriores. Es decir, es el producto de un proceso evolutivo. Tal vez la mejor manera de entender nuestra evolución es analizándola como la persistencia de un linaje. Me explico. Imaginemos el principio de la vida en este planeta. Si bien probablemente hubo múltiples inicios, entendemos que la vida en este planeta tiene un origen único, empezando por la vida unicelular sin núcleo, los procariotas. Luego, algunos de estos procariotas desarrollaron núcleos y aparecen los eucariotas. Más adelante, grupos de células se organizaron en organismos multicelulares, lo que les dio una ventaja adicional que les permitió florecer. Así aparecen más adelante los animales, los vertebrados, entre ellos los amniotas, los mamíferos, los primates, los simios, los seres humanos. Y así los artistas rupestres, los agricultores y más recientemente los industriales, tecnócratas y científicos de hoy. Somos parte de esta vida, adaptándonos a través del tiempo, es decir, evolucionando primero genéticamente y después más adelante culturalmente. Esto nos muestra que la velocidad pausada a la que nos movemos genéticamente y la velocidad del cambio cultural que estamos experimentando
recientemente es muy diferente. He aquí el problema al que nos enfrentamos. La evolución cultural es infinitamente más rápida que la evolución genética y no estamos preparados biológicamente para adaptarnos a este cambio vertiginoso. Cuerpos antiguos, mundo moderno. ¿Qué línea es la más larga? Las personas weird, término que encontramos en el libro Anthrovision de Gillian Tett y que se refiere a personas occidentales, educadas, individualistas, ricas y democráticas, tienden a decir que la línea de la izquierda es más larga cuando en realidad ambas líneas son de la misma longitud. ¿Por qué? Porque al estar acostumbrados a vivir en espacios rectangulares, tendemos a ser engañados por la perspectiva. Pero sin embargo los San, un grupo de bosquímanos de Sudáfrica recientemente industrializados y que están acostumbrados a vivir en casas redondas y un medio ambiente irregular, no se dejan engañar. Si un bebé San fuese criado en Nueva York, probablemente el niño se dejaría engañar por la ilusión. Igualmente, si un bebé neoyorquino se criase con los San, no sería presa de esa ilusión óptica. Tomemos ahora el caso de la intolerancia a la lactosa durante la adultez. Si tú crías un niño japonés en París, de adulto será intolerante a la lactosa, mientras que si crías un niño francés en Japón, de adulto tolerará la lactosa. Esto se da porque los franceses, al igual que la mayoría de los occidentales, nos hemos adaptado genéticamente para poder continuar consumiendo lácteos pasada la infancia. Entonces, estos dos ejemplos nos muestran que algunas adaptaciones son culturales y otras son genéticas. Sin embargo, ambas adaptaciones ayudan a la persistencia del linaje y por ende, desde un punto de vista meramente evolutivo, no tiene ningún sentido dividirlas. Adaptaciones son adaptaciones. Compensaciones o trade-offs en inglés. Todo elemento en la naturaleza, producto de la selección natural, tiene una compensación asociada. Esto se explica mejor viendo los dos tipos de compensación y algunos ejemplos. Primero, la compensación de asignación de recursos. Los venados machos tienen cornamentas que utilizan para pelear por el derecho a reproducirse. Pero, ¿qué tan grandes deben ser? ¿De dónde sale el material extra si tienen que ser más grandes? ¿Sacrificando los huesos? No tendría sentido. Segundo, restricciones de diseño. Todo proceso evolutivo tiene que decidir entre robustez y agilidad. No puede hacer ambas cosas. Un elefante no puede correr a la velocidad de un guepardo, mucho menos volar. Los humanos hemos conseguido sobreponernos a un número de estas compensaciones al construir fuera de nosotros, tanto física como culturalmente. Un ejemplo, hemos inventado el avión para poder volar. Nosotros hemos ampliado los límites naturales, pero no hemos eliminado el tener que pagar un precio por la compensación. No reconocer la existencia de estas compensaciones puede ser desastroso para nosotros a nivel del individuo y al nivel de la raza humana. La medicina. Muchas veces se habla de la medicina como si se tratase de una fórmula matemática. Si sufres de X, para curarte toma Y. Claro, el problema viene luego con los posibles efectos secundarios. Los autores nos dicen que el reduccionismo, es decir, simplificar qué y quiénes somos sin tomar en cuenta nuestra biología, es un enfoque muy peligroso. A diferencia de las ciencias exactas, la biología es inmensamente compleja e interferir con ella puede tener múltiples e insospechadas consecuencias. Además, es importante entender que aún los individuos de una misma especie presentan diferencias entre sí. Y por eso, lo que funciona para uno no necesariamente funciona para otro. Para los autores, hay que devolver la evolución a la medicina. Para ellos, la biología se puede dividir en dos.
La biología funcional, que hace preguntas acerca de cómo funciona un órgano, un gen o un ala. Por otro lado está la biología evolutiva, que hace preguntas acerca del por qué. ¿Por qué existe un órgano? ¿Por qué un gen está presente en este organismo y no en otro? ¿Por qué el ala de la golondrina tiene esta forma y no una forma alternativa? La investigación seria debería abordar ambos aspectos, el funcional y el evolutivo. Si no es así, nuestro entendimiento no es completo y podría ser incorrecto. Según los autores, nada en la biología tiene sentido excepto a la luz de la evolución, y consideran que la medicina de hoy es principalmente una combinación de la biología funcional y el reduccionismo. Y esto hace que su visión sea estrecha, incluso a pesar de sus grandes logros. Podría hacerlo mucho mejor si incluyese preguntas del tipo ¿por qué? Que formula la biología evolutiva. Los alimentos. Las personas weird estamos obsesionados con la comida. Debemos seguir una dieta paleo, vegana, carnes rojas no, pero pescado sí. La comida debe ser consumida cruda o cocida. Primero que nada, establezcamos que la idea de que hay una respuesta universal es ridícula en consideración de nuestras diferencias de sexo, edad, origen cultural, etc. Todas estas variables significan que algunos alimentos serán mejores o peores para diferentes individuos en diferentes etapas de sus vidas. Todo depende además de los antecedentes genéticos y culturales, ambos parte de las fuerzas evolutivas como vimos antes. Ya vimos antes el ejemplo de la diferencia entre franceses y japoneses respecto a la tolerancia a la lactosa pasada la niñez. Este es un ejemplo claro de antecedentes genéticos. El sexo. Los seres vivos que nos reproducimos por fecundación, entre ellos los seres humanos, somos seres sexuales desde hace unos 2.000 millones de años. En la reproducción sexual, un progenitor aporta el 50% del ADN y su pareja el otro 50%. Pero ¿por qué dar solo el 50% y no el 100% como en la clonación? La respuesta parece ser la siguiente. La clonación te beneficiaría a ti y a tu descendencia siempre y cuando las condiciones en las que se desarrollen fueran las mismas en las que tú te desarrollaste. Pero a nivel poblacional es mejor combinar el ADN por temas de adaptación y evolución. Ahora, ¿por qué macho y hembra? ¿Y por qué no solo un tipo de individuo que se combina? Por la necesidad de producir dos tipos diferentes de células para crear la vida y para combinar ese ADN. Uno o una de estas células necesita ser grande para albergar toda la maquinaria reproductiva, lo que dificulta su movimiento. La otra tiene que ser ágil para encontrar a esta otra célula y poder fecundarla. Estas necesidades crean dos tipos de individuos diferentes y con diferentes características, al menos fisiológicas. En los humanos, la división del trabajo entre miembros de distintos sexos tiene sentido, especialmente tomando en cuenta el disformismo entre ambos sexos. Prácticamente todas las culturas lo han hecho, si bien no siempre de la misma forma. En nuestro mundo moderno, fuera de la gestación y la lactancia, deberíamos estar abiertos a la posibilidad de múltiples variantes de esta división del trabajo dentro de la pareja. La división no debe estar basada en una concepción arcaica de que un sexo sea mejor que el otro para tal o cual tarea, sino simplemente porque dividir las labores tiene sentido. Desde una perspectiva evolutiva, el macho tiene tres estrategias reproductivas. La estrategia del socio, que implica invertir a largo plazo, es decir, más allá de aportar el 50% del ADN, aporta sustento y seguridad. La segunda, la estrategia del violador, que implica forzar la reproducción en una pareja que no lo desea. Tercera y última,
la estrategia del engañador, que no fuerza la reproducción, pero que invierte poco o nada más allá de la actividad sexual y ese 50% del ADN. Según los autores, el problema de nuestra sociedad más abierta a tener múltiples parejas sexuales es que algunas mujeres de manera inadvertida invitan a sus vidas a hombres que favorecen la tercera estrategia. Para los autores, este problema no es exclusivamente moral, sino evolutivo. Para ellos se trata de qué estrategias reproductivas masculinas deben ser incentivadas. Paternidad y relación de pareja. ¿Qué es el amor? Según los autores, desde un punto de vista meramente evolutivo, el amor es un estado de la mente emocional que hace que uno priorice a alguien o algo externo como una extensión de sí mismo. Eso es todo. Cuando es real, hay pocas fuerzas más poderosas en la naturaleza. Comienza con la madre hacia el hijo, pero luego amplía su alcance del padre, el dador del 50% del ADN, al hijo, de los abuelos hacia los parientes, entre los soldados y aquellos que comparten experiencias fuertes, hacia la patria, hacia Dios, el honor y el servicio. El amor así definido aparece en la mayoría de las aves y los mamíferos. Los progenitores de bebés indefensos necesitan cuidar de ellos para asegurar la perpetuación de su linaje, lo que permite una cosa clave, el cableado del cerebro del bebé después del nacimiento. Esto es absolutamente necesario para que se dé la programación cultural de la siguiente generación, lo que a su vez permite una mayor adaptabilidad de la especie, como ya vimos en el libro de Lisa Feldman. Desde un punto de vista evolutivo, la monogamia, en oposición a la poligamia, es la estrategia superior, ya que promueve menos violencia, que es necesaria para mantener un harem, menos machos decepcionados, un mayor equilibrio en la división poblacional entre los sexos, un mayor cuidado en la elección de la pareja, ya que un macho con poca participación en la crianza de los hijos no tendría ningún problema de reproducirse con cualquier pareja casual. Por lo que, en general, la monogamia es la mejor estrategia para la pareja, para la descendencia y para la población. La monogamia favorece la primera estrategia reproductiva, la del macho socio. Habiendo dicho esto, hay un problema que hace que los mamíferos tengan una tendencia hacia la poligamia, que es la inseguridad acerca de la paternidad durante un periodo de gestación largo. Si no estás seguro que cuidas a una madre gestando a tus hijos, ¿por qué dedicar tanto esfuerzo? ¿Y qué hay del papel de los adultos mayores? De los abuelos, digamos. En verdad, estos juegan un papel clave en la transmisión de la cultura, que como vimos antes, es una forma de evolución. Cuando los padres ven que a sus hijos les va bien, que se convierten en buenos adultos, surge una gran alegría porque están transmitiendo sus genes y sus ideas para que estos se propaguen en el futuro. La mejor manera de obtener la inmortalidad, desde un punto de vista evolutivo, es criar buenos futuros adultos. La infancia. Es el periodo de nuestras vidas que dedicamos principalmente a aprender. Todos los animales pasan por este periodo, pero entre todos ellos, los seres humanos tenemos la infancia más larga y venimos a este mundo con los cerebros menos preprogramados. Nacemos con un enorme potencial en la forma de un gran número de neuronas, pero estas van muriendo con el tiempo para mejorar la eficiencia del cerebro. Todas las criaturas sociales, nosotros los seres humanos, pero también los monos, las ballenas dentadas, los lobos, los cuervos, tienen una vida larga en la que es normal tener 3 generaciones viviendo al mismo tiempo y una infancia larga. Pasar tiempo como niños nos permite aprender acerca de nuestro entorno y de cómo gestionarlo en nuestro beneficio. Por lo tanto, robarle la infancia a los niños
prácticamente garantiza que no llegarán a ser capaces de ser buenos adultos. ¿Cuánto permitir que los niños exploren? Eso es difícil saberlo. Sin embargo, debemos darles suficiente espacio para tomar sus propias decisiones y cometer errores, y al mismo tiempo que los protegemos de peligros reales. Los autores consideran que nuestra sociedad sobreprotege a los niños y creen que es importante que los niños experimenten al menos cierto grado de incomodidad para que aprendan a vivir con ella. Los humanos somos antifrágiles, lo que significa que crecemos cuando nos sobreponemos a riesgos manejables. Como dice el refrán, lo que no te mata te hace más fuerte. Expongan a los niños a riesgos y desafíos, pero asegúrense de que sus hijos sepan que son amados, que ustedes los respaldan y que pase lo que pase, si están en problemas, ustedes harán todo lo posible por ayudarlos. La escuela. La escuela es uno de los fenómenos más recientes en nuestra evolución. En realidad, solo unas pocas especies de animales enseñan a sus crías. Y de hecho, hay muchas culturas en las que los adultos evitan enseñar de manera activa para forzar a los niños a aprender a través de la observación y el descubrimiento. Somos las personas weird las que hemos subcontratado casi de manera completa la enseñanza de nuestros hijos a una institución fuera del hogar. Los autores consideran que la escuela debería centrarse principalmente en enseñar las siguientes habilidades. Primero, leer y escribir, porque es una habilidad muy reciente en términos evolutivos y necesitamos aprenderlo, es decir, no venimos preprogramados para hacerlo. Segundo, las matemáticas, porque abren una forma muy útil de entender el universo que no nos es natural, que no es parte de nuestra genética. Tercero y último, cómo hablar y discutir con otras personas, porque esto nos abre la posibilidad de aprender de la experiencia de otras personas e interactuar con ellas. Prácticamente todo lo demás lo podemos resolver por nosotros mismos. No es que los autores digan que el resto no sirve, es que no lo consideran estrictamente necesario. Para ellos, memorizar información no es tan importante, sino más bien el desarrollo del pensamiento crítico, la lógica y la creatividad. La adultez. ¿Cómo sabemos cuando alguien se convierte en adulto? La mayoría de las culturas tradicionales tienen ritos de iniciación, como el bar mitzvah en la cultura judía. Cuando un niño judío cumple 13 años, se convierte en un adulto a los ojos de su comunidad. Estos ritos dependen del tiempo, o sea, de la edad del individuo, o del mérito, es decir, la capacidad del individuo para hacer algo. El problema es que en las culturas weird hemos eliminado en gran medida estos ritos de iniciación y por ende podemos tener a un treintañero comportándose como un niño y a la vez un niño de 8 años de quien se espera que defina su género. Para definir si somos adultos deberíamos poder responder a la siguiente pregunta. ¿Puedo ser considerado independiente, autosuficiente y responsable? Los autores reconocen que en las culturas weird, los estafadores del mercadeo hacen la vida de un adulto cada vez más difícil, brindándonos valores falsos e incitándonos a desechar todo con la excusa de la novedad, del sexo, la comida, los juegos, absolutamente todo. En un mundo así, diferir la gratificación es realmente difícil. Es así que nos volvemos individuos que lo queremos todo ahora. Al mismo tiempo, tampoco ayuda que haya un ejército de personas listas a decirte cómo ser un buen adulto. Estos asesores se dividen en 4 grupos. Los estafadores primero y los confusos después. Estos 2 grupos son particularmente peligrosos pues te dan consejos equivocados. El tercer grupo, aquellos que te enseñan lo que les funcionó,
pero lo hacen sin tener la menor idea si lo que enseñan se aplica a ti o a tu contexto. Cuarto, los que ofrecen consejos universales que normalmente no son fórmulas mágicas, sino más bien valores de aplicación universal. El secreto es saber diferenciar entre unos y otros. Para ello necesitarás desarrollar tu pensamiento crítico. Los autores, y yo me sumo, reconocemos que nosotros mismos podemos ser acusados de ser otro más de esos asesores, y la acusación sería hasta cierto punto justa. Sin embargo, nosotros sinceramente buscamos ofrecerte consejos de aplicación universal que tú tendrás que decidir si se aplican a tu vida y a tu contexto. Aquí no pretendemos darte fórmulas mágicas que sabemos por experiencia que no funcionan en todos los casos. La cuarta frontera. Como seres humanos hemos estado obsesionados durante milenios con el crecimiento, sea este poblacional, económico o inclusive la expansión militar. Evolutivamente hablando, esta ha sido la estrategia correcta, la más exitosa. Sin embargo, cada vez que crecemos, eventualmente nos golpeamos con una frontera que pone este crecimiento en riesgo. Por ejemplo, una población que crece más allá de la capacidad de su territorio para mantenerlos, combinado con una mala cosecha, genera una hambruna que mata a un porcentaje de esta población deteniendo el crecimiento. Estas fronteras se dividen en tres grupos. La primera es la frontera geográfica, que se alcanza cuando la población crece tanto que tiene que expandirse hacia nuevos territorios para poder alimentar a su creciente población. Expandir la frontera geográfica es un juego de suma cero, ya que virtualmente todo el planeta está habitado por alguien. La segunda es la frontera tecnológica, que es la que permite incrementar la productividad de los factores de producción, la tierra, el trabajo, el capital. A diferencia de la frontera geográfica, la frontera tecnológica no es un juego de suma cero, porque en principio es ilimitada. Pero a veces la velocidad a la que nos vemos forzados de adaptar estas nuevas tecnologías es peligrosa y muchas veces nos equivocamos, como en el caso de la implementación de las redes sociales y su impacto en las democracias occidentales. La tercera es la frontera de recursos, que básicamente implica tomar recursos de otros. Uno podría decir que es básicamente robar de otros, lo que no solo es un juego de suma cero, sino reprensible e inmoral. Pero hay una cuarta frontera que en nuestro mundo moderno deberíamos considerar. Se trata de la frontera de la conciencia, que no es otra cosa sino convencer a las personas de que en esta etapa de nuestro desarrollo como humanidad, el crecimiento ilimitado no solo no es bueno, sino que nos puede llevar a cometer errores. Los autores entienden perfectamente que esta es una venta muy difícil porque el marketing siempre está convenciéndonos de que tenemos nuevas necesidades que tienen que ser satisfechas o diciéndonos que si no tenemos el último iPhone o el auto del año, nos estamos quedando atrás, valiéndose de la imagen de un mundo en constante cambio e hipernovedoso. En todo caso, lo menos que podemos hacer es intentarlo. Por citar un ejemplo en el caso de efectos personales, una opción sería buscar comprar bienes que nos pueden acompañar durante buena parte de nuestras vidas y que podemos después cedérselos a otros, como por ejemplo un buen escritorio hecho a mano, u otros elementos cuyo valor o prestigio se deriven del hecho que están bien hechos y son duraderos. Es decir, alejarnos del concepto de consumir y tirar. Los autores son de la opinión de que muchísimo sufrimos la locura del tonto, centrándonos en nuestros deseos y necesidades a corto plazo, ciegos a los problemas de más largo plazo, que estamos generando al buscar satisfacer estos deseos y necesidades transitorias y que a menudo son injustificados. El problema es que estamos dejando que otros, a través del marketing y el internet, nos convenzan de que queremos esto o aquello
y confiamos ciegamente en que la tecnología va a venir a nuestro rescate, lo que es posible, pero al mismo tiempo es una estrategia un poco sólida, es un poco rezar y esperar que todo salga bien. Los autores nos dicen que desde su punto de vista estamos caminando hacia un futuro insostenible y deberíamos intentar que la gente sea consciente del futuro que estamos creando. La idea no es dar una receta de cómo deben ser las cosas, sino discutir, probar, ajustar y volver a intentar ideas. El problema al que nos enfrentamos, la búsqueda de este crecimiento perpetuo, es un problema cultural evolutivo y por lo tanto la solución también tiene que ser evolutiva, lo que requiere que cambiemos de especialización hacia la cuarta frontera, la frontera de la conciencia. Por suerte, esa es nuestra fortaleza, la capacidad de cambiar de especialización. Bueno, hasta aquí el resumen. Si bien las opiniones de los autores están muy bien fundamentadas, no por eso uno tiene por qué aceptarlas todas. Por ejemplo, personalmente considero que la posición de los autores respecto a la introducción de nuevas tecnologías en nuestras vidas es un poco conservadora para mi gusto. Muchos de los tópicos discutidos son bastante controversiales y la idea de este canal no es decir esto es así o asá, sino invitarnos a reflexionar. Por eso este canal se llama como se llama, Ideas para evolucionar nuestras opiniones y la forma en la que vemos el mundo. En fin, si te ha gustado el resumen, te agradeceré enormemente que le des un me gusta. Si quieres recibir una notificación cuando cuelgue el siguiente video, suscríbete y dale clic a la campanita. Ambos me ayudan a difundir estas ideas. Tus comentarios son siempre bien recibidos y buscaré contestarte lo antes posible para así poder aprender juntos unos de otros. Nos vemos pronto para explorar juntos más ideas para evolucionar.